Reciban un cordial saludo, alumnos. Pasamos a la siguiente fase del curso. Recuerden, estamos trabajando nuestra base de datos. Inicialmente creamos una serie de campos para sistematizar el colegio. Después procedimos a normalizar y generar una serie de tablas las cuales íbamos a relacionar. Luego procedimos a crearlas y generar registros dentro de Access, y luego procedimos a relacionarlas, que fue nuestra última clase. El día de hoy vamos a pasar a otro objeto que se llama consultas. En la clase pasada habíamos quedado en las relaciones, donde teníamos tres tablas fuertes y una tabla intermedia que nos iba a unir esas tablas. Recuerden, en la simbología de uno a varios, de uno a varios, de uno a varios. Y vamos nosotros estableciendo las respectivas relaciones de forma mental. Entonces, ¿cómo se relacionan los estudiantes con una empresa? Pues un estudiante se encuentra en una empresa. Un estudiante tiene un cargo, ¿sí ven? Pero dentro de nuestra tabla intermedia vamos a tener que podemos tener estudiantes con diferentes cargos, varios estudiantes en varias empresas. Entonces vamos estableciendo ese tipo de relaciones. Recuerden, esta es de forma inductoria, de forma introductoria. Entonces ustedes van a tener una serie de digamos que inquietudes que las vamos a ir trabajando poco a poco. Entonces, después de tener nuestras tablas, ¿cierto? Cargos, empresas, estudiantes, ya normalizadas, ya tablas fuertes, procedimos a relacionarlas. La siguiente fase es crear. Vamos a crear nuestras consultas. Entonces recuerden, estamos trabajando basado no en asistentes, sino en diseños de consulta. Entonces, se supone que ya todas las tablas las hemos cargado. Vamos a empezar primero. Supongamos que llega y nos dice el rector de la institución educativa: necesito un listado de estudiantes. ¿Cuál tabla voy a utilizar para esa consulta? Solamente necesitaría los estudiantes. Entonces, hacemos la selección de la tabla estudiantes, cerramos este cuadrito de texto, ¿cierto? Y tendríamos todos los campos necesarios. Miren que ahí ya nos quedó seleccionada la tabla estudiantes, y puedo empezar a seleccionar los campos que quiero que se impriman y que puedan ser observados. Por ejemplo, digamos que vamos a necesitar primero el número de documento. Entonces lo tomo y lo arrastro. Luego voy a necesitar el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido y el segundo apellido. Supongamos que hasta este momento eso es lo que yo necesito, ¿sí? Entonces simplemente lo ejecutamos y nos va a mostrar ese listado, primero mostrándonos el documento de identificación, luego el primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido, que es lo que hasta el momento le hemos indicado que nos muestre. Pero si nosotros queremos más campos, pues obviamente nos lo va a mostrar. Por ejemplo, supongamos que necesitamos el RH, y supongamos que necesitamos el barrio donde vive. Listo, vamos a observarlo, ¿cierto? Si se dan cuenta, escoge el modelo de observación y ya tendríamos nuestra tabla, nuestro listado. Supongamos que el director del grupo requiere el listado de estudiantes y en qué barrio viven para hacer una selección. Listo, allá lo tendríamos. Bueno, esta ya la podríamos almacenar y le podríamos dar un respectivo nombre. Entonces, por ejemplo, listado estudiantes
barrio y aceptamos. Si nos vamos a mirar los objetos, ya nos va a aparecer el objeto consulta. Bueno, pues supongamos que no solamente quiero crear esa consulta, quiero crear más. Es decir, en una tabla yo puedo crear cantidad de consultas. Entonces, diseño de consulta, vamos a mirar un listado de empresas. Entonces, por empresas. Vamos a decirle que con esta tabla es más que suficiente. Y vamos a necesitar el NID de la empresa, el nombre de la empresa. Y con eso necesito es un listado de las empresas existentes. Vamos a observar cómo nos quedaría esas empresas. Entonces, este momento pues tendríamos esas 7 empresas. Esto ya más adelante vamos a ver lo que es un informe y podríamos directamente enviarlo al informe y nos generaría un listado. Entonces ya tendríamos la segunda consulta. Acá ya podríamos guardar y decirle que sí, que vamos a guardarlo y que lo vamos a llamar empresas. Listo. Ya vemos que hay una tabla con ese nombre, entonces sería necesario cambiarle. Entonces digámosle listado de empresas. Listado de empresas. Listo, aceptar. Si le doy clic directamente ya nos va a aparecer el listado de empresas. Y así podríamos crear todas las que necesitemos. Por ejemplo, creemos otra consulta, creémosla por cargos, los cargos existentes. Entonces, listo, vamos a decirle que necesitamos el código del cargo y el nombre del cargo. Podemos cerrarla, le decimos que sí y vamos a decirle que es el listado de cargos. Listo. Les en cuenta que me quedó abierta acá. Esta la puedo cerrar. Ya podemos mirar el listado de cargos y nos va a aparecer los cargos existentes. Bueno, tendríamos hasta este momento 1, 2, 3, 4 tablas y 3 consultas. ¿Cuántas consultas nos puede salir? Muchísimas. Ya con estas tablas, con estas relaciones, podríamos trabajar muchísimas. Bueno, eso cuando se va a trabajar de una sola tabla. Pero supongamos que necesitamos estudiantes por empresa. Estudiantes, empresa y cargo. Trabajémoslo estudiantes por empresa. Entonces vamos a decirle crear. Vamos a decirle que vamos a trabajar diseño de consulta. Y ya vamos a trabajar entonces estudiantes y vamos a trabajar la tabla empresas. ¿En qué empresas trabajan? Acá nos vamos a dar cuenta de que no nos aparece ninguna relación. ¿Por qué razón? Porque resulta que nosotros la relacionamos mediante una tabla intermedia. Es necesario agregar esa tabla intermedia. Entonces le decimos mostrar tabla, botón de la derecha mostrar tabla y vamos a agregar la tablita que nos las une. Listo. Ya con esto podríamos trabajar los campos necesarios. Por ejemplo, yo puedo decirle que me dé el número de documento de identidad de la tabla 1, el primer nombre, el primer apellido y que me diga en qué empresa trabaja. ¿Sí ven? Estamos ya trabajando estas dos tablas, la tabla estudiantes y la tabla empresas para esta consulta. Ya no va a ser unitaria. Vamos a observar el resultado. Entonces, observamos el resultado, ya nos va a aparecer el nombre y la respectiva empresa en la cual trabajan. ¿Sí ven? Entonces ya vamos a tener un listado de trabajadores o de estudiantes por empresa. Entonces podríamos guardarla, ¿cierto? Y la podríamos llamar listado estudiantes por empresa. ¿Sí?
Entonces ya tenemos 4, de las cuales una de ellas, vamos a mirarlo en modo diseño, vista de diseño, está trabajando 2 tablas, ¿sí ven? Y obviamente la tabla intermedia la que las une. Pero supongamos que a esta misma le queremos agregar algo, o sea, vamos a salirnos de acá, vamos a decirle que vamos a crear una tabla, ¿cierto? Y vamos a decirle que en esta consulta nos agregue todas las tablas. Dense cuenta que ya nos aparece el modelo entidad relación, ninguna tabla puede quedar suelta, si queda suelta va a haber redundancia de datos, entonces es necesario verificar que no nos quede ninguna tabla suelta ni que hayan referencias circulares. Entonces acá en este caso pues estaremos digamos que aprobando esa solicitud de las bases de datos, ya que no hay ningún anillo, ninguna referencia circular, y tampoco hay que tablas sueltas, es decir, que no tenga ninguna relación. Digamos que yo necesito un listado donde está el primer nombre y el primer apellido, que necesito en qué empresa trabaja y a la vez qué cargo tiene. Entonces ya tendría un listado, ¿cierto?, de estudiantes por empresa y por cargo, y él me arrojaría como resultado el nombre del estudiante o del trabajador, el apellido, la empresa en la que labora y el cargo que tiene actualmente. Bueno, entonces hasta ahí habríamos resuelto consultas en donde manejamos una tabla, 2 y hasta 3 o 4 tablas. Es decir, ustedes pueden trabajar las tablas que requieren según las necesidades. Recuerden, esta la vamos a llamar listado, estudiante, empresa y cargo. Yo por lo general les doy nombres en los cuales me ubiquen de qué se trata esa consulta. ¿Por qué? Porque se va a llegar un momento en que tenemos demasiadas consultas y si no les damos un nombre específico nos vamos a perder, no vamos a ver de qué se trata. Bueno, eso es a nivel de consultas generales, pero podemos también realizar consultas con criterio. Si nos damos cuenta, él nos está sacando en cada una de las consultas pues el total, ¿sí? No hay ninguna pregunta para la generación del resultado, sino nos muestra el total de trabajadores, el total de empresas. Verificamos que no haya duplicidad, ¿cierto? Bueno, verificamos los estudiantes. Vamos a mirar acá los estudiantes que existen. Den en cuenta que acá ya nos aparece este símbolo más. Ese símbolo más significa que ya hay relaciones. Entonces ya tendríamos nuestros elementos relacionados. Vamos a ver, vamos a buscar por acá. Listo, perfecto. Bueno, cuando ya tenemos así, podemos también crear consultas con criterio. ¿Cómo hacemos para crear una consulta con criterio? Entonces, vamos a mirar acá un poquito, un momentico que me quedó una duda. Listo. Entonces vamos a verificar una consulta con criterio. Entonces ya tenemos esta consulta, ¿cierto? Pero resulta que nos damos cuenta que siempre que la ejecutemos nos va a aparecer el total, y resulta que yo necesito averiguar por una sola persona, ¿sí? Ahí vendría la duda. ¿Cómo hago yo para que me aparezca una sola persona? Entonces nosotros vamos a mirar en nuestro cuadro de propiedades, en la parte inferior de la consulta aparecen criterios, y en la parte de criterios vamos a seleccionar la pregunta, el campo que necesitamos preguntar. Por ejemplo, yo quiero preguntarlo por nombre, entonces simplemente vamos a utilizar el paréntesis cuadrado
permítanme un segundito, el paréntesis cuadrado, comillas, y vamos a escribirle digite nombre a buscar. Cerramos y cerramos. Y vamos a ejecutarlo. ¿Qué sucede? Lo ejecutamos. Vamos a observar. Automáticamente se me va a desplegar un nombre, un cuadro de texto en el cual me dice digite nombre a buscar. Vamos a decirle que nos busque Ismael. Yo necesito a Ismael. Él automáticamente me va a buscar en la base de datos y me va a sacar solamente la persona con el nombre de Ismael. ¿Sí ven? Sabemos que es el nombre, la identificación es 174-79-107, nombre Ismael Auli, de apellido Castañeda, segundo apellido Delgadillo, que tiene un RH positivo y que vive en el barrio El Remanso. Entonces ya estas son consultas con criterio, ¿me entienden? Entonces podemos individualizar esa información. Entonces ahí ya nos damos cuenta, criterios, y agregamos el criterio respectivo. Por ejemplo, en el listado de estudiantes por empresa, nosotros podemos agregarle también nuestro criterio, ¿sí? Podemos llegar y decirle que nos busque por empresa. Entonces criterio, busco el campo respectivo. Vamos a decirle que nos busque, perdona, como este micrófono. Vamos a decirle que busque, digite nombre de empresa a buscar, nombre de empresa a buscar. Cerramos comillas, cerramos paréntesis cuadrado, cierto, y lo ejecutamos. E inmediatamente nos aparece el nombre, pues, digámosle que SISH es una de las empresas, y automáticamente me muestra los que pertenecen a esa empresa. ¿Sí? Podemos de nuevo ejecutarlo. Vamos a decirle que una empresa como sí has draw. Y vamos a ver que nos aparece si has draw. ¿Sí ven? Bueno, jóvenes, esto sería el siguiente tema que estamos trabajando, que corresponde a consultas. Recuerden, hacer los campos, normalizar esos campos, crear las tablas. Después de que hemos creado las tablas, hay que agregar los registros, saber cuáles son las llaves primarias, y ahí sí podemos proceder a realizar consultas. Las consultas las podemos hacer a nivel general con una sola tabla, a nivel general con varias tablas, o la podemos hacer con criterios para particularizar la pregunta. Jóvenes, espero que hayan comprendido el tema de hoy. Es el complemento de la clase pasada, y vamos a seguir la secuencia hasta terminar nuestro cursito de Axis. Por favor, si no logran comprender algo, en la barra de comentarios me pueden hacer la respectiva pregunta y estaré a disposición de colaborarles. Que estén muy bien, jóvenes, y nos vemos en la próxima clase.